Bueno, Sebastián, todo el tiempo a lo Bien, largo de esta entrevista nos has mencionado lo importante de trabajar con las comunidades, porque además son claves sí. en la protección de estos Ujú. ecosistemas. Pero ¿cómo ha sido la respuesta precisamente y también el acercamiento hacia ellos? Me imagino que no es una tarea sencilla, hay que reeducar y, como decías en algún momento, cambiar el chip. ¿Cómo ha sido este trabajo? Sí. Mira, la verdad que, o sea, ha sido un trabajo de largo aliento, pero súper satisfactorio, ¿no? O sea, nosotros empezamos trabajando sobre todo en la localidad de Pellegrini, cerca de Esteros de Liberá, pero después nos hemos movido a otras localidades. Una vez que empezamos a compartir la visión con el gobierno de la provincia de Corrientes, también fue el gobierno de Corrientes que empezó a trabajar en otras comunidades, ¿no? Y eso acelera muchísimo los plazos, ¿no? Cuando se comparte la visión, es lo Claro. mejor que puede pasar. Nosotros, como somos, te contaba, una organización muy de territorio, en general los primeros que entienden la visión son los vecinos y por lo tanto los intendentes locales. Y después, bueno, escala un poco a nivel provincial y por último a nivel nacional. Pero la respuesta ha sido increíble y yo creo que en lo que concierne, por ejemplo, a todo el tema de generación de empleo, es impresionante liberar, ver la cantidad de prestadores de servicios turísticos que pueden entrar al parque, porque son gente de escasos recursos, que si no hay un parque público, no tienen territorio donde realizar estas actividades. Porque si el lugar es privado, lo hace el estanciero dueño del campo, nada más. Y el local puede ser un empleado, pero nunca un emprendedor. En este caso, el local se puede transformar en un emprendedor, empieza a ser guía de observación de fauna, de trekking, o a caballo, o en kayak, o en canoa, o haciendo nado con caballos, o tirando la canoa con caballos. Se han generado grupos como por ejemplo los cocineros de Iberá, que recuperan recetas típicas y las ofrecen a los visitantes. Ahora se generó más recientemente el grupo Artesanos de Liberá, que hace lo mismo con las artesanías. Y después, bueno, también hay gente que empieza a acondicionar un cuarto de su casa para ofrecerla como alojamiento. Entonces, de a poquito se va moviendo todo eso. Y después, lo que se recupera mucho también es la cultura, porque toda esta, la cultura de Iberá, la cultura del impenetrable o de Patagonia, donde estoy yo ahora, fue moldeada por la naturaleza. O sea, las culturas del campo de Argentina fueron moldeadas por los ambientes naturales, por la fauna, y cuando se pierde la fauna, cuando se pierde una especie tan icónica como el yaguareté, se degrada la biodiversidad, pero se degrada la cultura también. Entonces, nosotros siempre contamos, en Iberá hay un pueblo que se llama, o que todo el mundo lo conocía por Concepción, Concepción, Concepción. Y el nombre verdadero del pueblo era Concepción del Yaguareté Corá. Pero el yaguareté, al que hacía referencia, hacía 100 años que no estaba en la zona. Y hoy está de vuelta. Entonces ese pueblo exhibe hoy orgulloso de vuelta a la entrada, ya no es más Concepción a secas, es Concepción del Yaguareté Corá, con una gran imagen del yaguareté. Y bueno, eso, o sea, es muy lindo ver también cómo se va recuperando la cultura, la identidad y el orgullo por la tierra, ¿no? No solo la vida silvestre. Y me imagino que la gente también empieza a comprender un poco más por qué es tan importante proteger estas especies. Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Nosotros, con toda la gente con la que trabajamos, se hace mucha educación ambiental. Pero yo creo que, si bien la educación ambiental es importantísima y hay que hacerla y nosotros la hacemos, el cambio tiene que ser económico. Porque nosotros, al final del día, la gente tiene que llevar un plato de comida a la casa, ¿no? Entonces, no puede haber únicamente educación ambiental. Tiene que haberla, sin ningún lugar a dudas, pero no nos podemos quedar en eso, ¿no? En pensar que el poblador local va a cambiar ciertas pautas o ciertas culturas únicamente por educación. Claro. Hay, sin ningún lugar a dudas, un cambio de conciencia, pero es importante el abordaje económico, porque es eso, al final del día, estos emprendedores que yo te menciono tienen una familia que mantener, tienen chicos que mandar a la escuela, que vestir, etcétera, y entonces sería como un poco injusto pedirle semejante compromiso sin que eso tenga un beneficio para ellos que sea económico. Que no es únicamente, ¿no? Lo que te decía, también es cultural, Claro. eso es importantísimo. Pero sin ningún lugar a dudas yo creo que el abordaje económico que hace la Fundación
que a veces puede, no sé, capaz parecer mercenario, pero no lo es tener en cuenta las necesidades de la gente local, si no sería como muy egoísta, ¿no? Solicitarle, bueno, conserven el Iberá, acepten que vuelva el Yaguareté, pero sigan teniendo los mismos problemas sin resolver de siempre, ¿no? Hable- Y Hablemos un poco, Sebastián, de algo que fue muy triste a comienzos de este año, fueron los incendios en mm, Corrientes, que sí, lamentablemente hoy sí, también se está repitiendo en el Delta. sí, ¿Cuál fue el impacto sí. ambiental que causó en esta parte del territorio? Mira, el impacto fue grande, o sea, nosotros siempre explicamos lo siguiente. Iberá es un lugar de pastizales, ¿no? Pastizales húmedos sobre todo. Es como un mar de pastos, un lugar lleno, llano y lleno de pastos, las dos cosas. Y tiene algunas pequeñas isletas de bosque. El fuego es un elemento natural en Iberá. En Iberá hay muchas tormentas eléctricas y de vez en cuando cae un rayo en algún lugar y ese lugar se prende fuego y se quema una determinada superficie, porque como es un pastizal húmedo siempre hay agua donde para, ¿no? Y cada lugar se quema cada muchos años, porque tampoco es que está todo el tiempo cayendo rayos por todos lados. Ahora tenemos dos situaciones que han cambiado esto y un elemento natural que de vez en cuando actúa mucho y todos los años, que son las quemas que se dan para mejorar el pasto para la ganadería. O sea, como yo te decía, Iberá es un lugar marginal para la ganadería. Los pastos de Iberá no sostienen la ganadería si no se los quema, ¿no? No quiere decir que la gente, porque hay veces que se dice, uy, qué desastre, qué bruto, qué bestia, cómo prende fuego. Eh, si se va a hacer ganadería en Iberá, no hay otra forma que prender fuego. O alguien que tenga mucho dinero puede cortar el pasto con tractor y pastera, pero no es la realidad de la gente. Entonces, para la gente prender fuego es lo más normal del mundo. Por ahí quizás lo que tenemos que empezar a pensar es, bueno, ¿tendría que haber ganadería en un lugar como Iberá? Bueno, por suerte ahora hay un gran parque donde la actividad económica es otra, como decíamos, turismo de naturaleza basado en observación de fauna. Entonces, eso ha ayudado, pero la mayor parte de los focos de este año, como siempre, se producen fuera del parque, ¿no? En zona ganadera. Y este año lo que sucedió es que producto del cambio climático veníamos con una seca de 2 años y medio, entonces ese fuego, que ahora igual está muy multiplicado, pero que termina parando en algún lado, no paró en ningún lado, porque no había agua. Entonces se quemó el 10% de la provincia de Corrientes, el 60% del Parque Nacional. Fue un impacto muy grande. Lo que sí ayudó un poco es que eh, los pastizales de Iberá, como te decía, el fuego es algo natural, entonces tienen una capacidad de recuperarse. Y hoy si alguien va a Iberá, no nota demasiado que hubo un gran fuego, porque el pastizal está de vuelta ahí. Los bosques sí fueron mucho más impactados, porque los bosques, en general el fuego no entra al bosque, el bosque es un lugar mucho más sombrío, más húmedo, más verde, el fuego para en el pastizal y no entra al bosque, pero esta vez entró, producto de la seca, producto de la cantidad de focos, y al bosque sí le va a costar muchísimo más recuperarse. Pero a pesar de que el impacto fue grande y que hubo pérdida de especies de fauna, Iberá es un ambiente relativamente resiliente al fuego. Por lo tanto, no es que se hubiera quemado una selva o un bosque. Se quemó un pastizal que está más o menos adaptado a hacer frente al fuego, pero no igual a esta extensión de fuego Claro. y a un fuego todos los años. Un pastizal de Iberá, si fuera en la naturaleza por caída de rayos, se prende cada 4, 5, 6 años. Acá los estamos prendiendo todo el año y en una superficie muy grande, entonces la fauna no tiene dónde refugiarse, porque si no la fauna de Iberá se refugia, se prende un parche y la mayoría se puede mover cerca. Ahora no había dónde moverse. Entonces, bueno, pero dentro de todo es un ambiente, como te decía, resiliente y que hoy está en buena medida recuperado. Alguien que no vive ahí va y verá y no se da cuenta de que hubo un fuego. Bueno, ojalá que Mm, pueda seguirse recuperando, que es lo más importante. sí. Bueno, Sebastián, Ujú. es evidente que es urgente hacer un llamado por proteger nuestros recursos, por proteger nuestras especies. Desde su experiencia, desde todo lo que vienen desarrollando con la fundación, ¿cuál sería el mensaje que le dejaría a la audiencia para que tome conciencia, pero sobre todo acción? Bueno, yo lo que digo es eso, ¿no? O sea, que siempre hay que esperanza, o sea, que los problemas ambientales son gravísimos y son acuciantes, pero que cada uno desde su lugar puede hacer algo para
revertir esto, ¿no? Cambiar pautas de consumo, tener en su jardín especies nativas de flora en vez de especies exóticas para que vengan, aunque sea insectos, hacer un rewilding a pequeña escala, ¿no? Uno, si en su jardín planta especies nativas en vez de exóticas, si tiene un charco de agua donde puede haber insectos o algunos anfibios, bueno, eso ya es un mini rewilding, ¿no? No necesitamos tener el yaguareté. Entonces, esas cosas se pueden hacer. Hay que hacer presión sobre los gobiernos para que adopten agendas ambientales realmente. Hoy la agenda ambiental en nuestro país es prácticamente inexistente, entonces como ciudadanos podemos hacer presión por eso, pero sí, básicamente es no caer en la desesperanza, porque nosotros siempre decimos, cuando no hay esperanza, no hay acción, y justamente lo que hay que tener es acción, hay que construir agendas positivas de conservación, y nosotros creemos que el rewilding, que es una estrategia de restauración, es una agenda positiva, ¿no? Que genera ganas de actuar, que mueve voluntades. Así es. Para finalizar, Sebastián, ¿qué viene para Rewilding y cómo la gente puede también apoyar estos proyectos? Bueno, nosotros estamos trabajando, como te contaba, en 4 lugares de Argentina con proyectos grandes. Queremos trabajar en más lugares, o sea, el gran desafío para nosotros ahora es darle escala a los proyectos. Hemos aprendido, hemos experimentado en Iberá durante muchos años. Ahora hemos logrado abrir 3 nuevos proyectos, como te contaba, en Chaco, en Chubut y en Santa Cruz. Queremos abrir más proyectos. Hay distintas formas de colaborar. En general, puede ser a través de voluntariados. Nosotros, cuando viene la gente a conocer los proyectos, que a veces son turistas, a veces son periodistas, a veces gente que tiene ganas de donar fondos, bueno, siempre tratamos de involucrarlos, ¿no? Que se entusiasmen y que, bueno, de cada uno desde su lugar presione por una agenda en este sentido. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros aquí en Minuto Argentina y sobre todo muchísimas gracias por la labor que vienen haciendo, no solo por el yaguareté, sino por muchísimas otras especies. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes y estamos a disposición para cuando quieran seguir hablando. Claro que sí, por aquí siempre bienvenidos. Saludos. Muy bien. Chao, hasta Adiós. luego. Chao, chao.